Ya, gracias. Listo. Entonces repetimos esto, ¿ya? Repetimos esto de rapidito. El primer proceso, o acá, no te olvides, siderurgia, siempre que te hablen de siderurgia, te hablan de minería del hierro. Los procesos a seguir son tostación, oxidación del carbono y reducción con el CO. Yo incluso acá te puse la teoría, si no me equivoco, ya, debe estar por acá está, ¿ves? Ya. El coque, esto viene a ser la oxidación del carbono o la formación del monóxido de carbono, ¿ya? Y una vez que hago esto, pues, digamos, lo hago reaccionar con este monóxido de carbono. Pero en sí, yo te comenté también cuando hicimos este tema que todos los procesos que tienen, digamos, por ahí, de alguna u otra manera, hierro y azufre, pasan por el proceso de tostación. En general, chicos, la tostación, ¿ya? En general, la tostación, como te comenté hace rato, es el proceso por el cual se somete el mineral en presencia de oxígeno. Eso se refiere a tostación, ¿ya? Entonces, cuando tú veas así mineral y oxígeno, en general eso ya es tostación, ¿ya? Bueno, y la lixiviación, como te comenté, porque acá aparece el término lixiviación, es colocar los sólidos en medios acuosos, pero muchas veces ese medio acuoso puede ser cianuro, lo que le llamamos la cianuración. Ahora, la cianuración es menos a ver, eh, eh, puede ser contaminante, pero gasta menos energía que los otros procesos. Por eso es que en algunos que otros procesos, pues prefieren la lixiviación, ¿ya? O se usa la lixiviación. Ahora, vamos por acá. La tercera dice, uno de los principales productos de la destilación fraccionada del petróleo es la gasolina. En nuestro país se comercializan de 84, 90, 95 y 97 octanos. Con respecto a la gasolina, determine la secuencia correcta de... A ver, ese octanaje, ese 84, 90, 95 y 97, recuerda que el octanaje, por si acaso antes de seguir, recuerda que el octanaje es digamos, nos permite darnos cuenta de cuál es el poder antidetonante. Poder antidetonante. Nos permite ver cuál es el poder antidetonante. Además, más octanaje, más poder antidetonante. ¿Ya? Por si acaso. Ahora dice por acá. ¿Una gasolina de 97 octanos posee mayor carácter detonante? No, es antidetonante. Antidetonante. ¿Ya? Entonces esto sería falso. ¿La gasolina está compuesta por hidrocarburos líquidos del pentano al dodecano? Sí, acuérdate que esto sí es cierto. Aunque nosotros hablamos de octanaje, 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 porque hay isooctano, pero eso no implica de que la gasolina tenga otras sustancias. Es una mezcla de carbono, de hidrocarburos desde el carbono 5 hasta el carbono 12. Y para mejorar su octanaje se utilizan los aditivos como el MTBE, que es el terbutil etil éter. Y eso sí es correcto. Entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Alguna pregunta aquí? No. Sigo. A ver, la metalurgia es la rama que aprovecha la ciencia, la tecnología y el arte de obtener metales y minerales industriales. Partiendo de la mena, ¿ya? La mena es el todo, recuerdo. La mena es el mineral más la ganga, mineral más la ganga. Respecto a la alternativa, la incorrecta es, ¿los procesos metalúrgicos involucran etapas físicas y químicas? Sí. Por ejemplo, cuando los procesos, a ver, esta sí es correcta. ¿Cuál es un proceso físico? De trituración. La trituración, ¿no? Y bueno, pero sin embargo nosotros más hablamos de procesos químicos, como la tostación, cianuración y todo lo demás. Y a veces obviamos eso de la trituración. Pero sí, muchos procesos, por ejemplo, pasan por eso, ¿no? Por ejemplo, acá se nota, ¿no? Ya pasa, la mena pasa por una trituradora y se mezcla con agua. Incluso por acá todavía hay una moledora. Entonces, esos son procesos físicos. Acá, colocarlo en el molde y de repente convertirlo a laminitas delgadas, ya es un proceso físico, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo que también hay procesos químicos? Todos estos sí son procesos químicos, ¿ya?
A eso se refiere con procesos físicos y químicos. Bueno, en la metalurgia del cobre, zinc y plomo, los minerales se tuestan para convertirlos en óxidos para su posterior reducción. Eso es muy correcto. Ya, eso es muy correcto. Proceso de tostación. En la siderurgia, que ya te dije a qué se refiere, se utiliza un alto horno que es cargado con hematita, en donde el hierro es reducido por el monóxido de carbono. A ver, vamos a ver. Eso es correcto. Por eso que incluso cuando nosotros hicimos este tema, yo le comenté, acá sí hay que ver un poquito de estas reacciones. Pero ¿por qué dice reducido, profe? Eso es lo que no me cuadra, quizás estés ahí diciendo. Por esto, mira, este es más 3, ¿no? Y este es 0. A eso se refiere con reducido. ¿Sí? No es que vayas a minorar el tamaño, sino se refiere al proceso de reducción. ¿Ya? A eso se refiere con reducido por el oxígeno. Es más, a ver, chicos, si este pasa por el proceso de reducción, este es el agente oxidante, ¿no? Y este es el agente reductor. ¿Ya? Por ahí te pueden preguntar, ¿no? El agente reductor sería el monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, ya. Y esta es la falsa. Desde que te comparan zinc con oro, el zinc y el oro lejísimos son procesos muy, muy distintos. Mira, por ejemplo, en el caso del zinc, ya, en el caso del zinc, ¿qué estás? Ya utiliza ácido sulfúrico. Y en el oro sí utiliza cianuro, ¿no? Pero en el zinc utiliza ácido sulfúrico. Entonces, por eso es falso. ¿Ya? Falso. Vamos a colocar acá zinc utiliza ácido sulfúrico. Listo. 5. Un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa producida hace millones de años, que pasó por grandes procesos de transformación hasta la formación de especies de gran contenido energético como el carbón, el petróleo y el gas natural. Diga usted cuál es la incorrecta. Son recursos energéticos no renovables. Sí, esa sería la incorrecta. Mm. ¿Cuál sería la incorrecta para ustedes? A ver, ¿cómo están acá? A ver. A ver, ya hice 4. A ver, unita aunque sea. ¿Cuál para ustedes sería ahí la respuesta? No estoy segura. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea de otra respuesta? Ya, a ver. El gas natural se compone principalmente de metano. Esto es muy verdadero. Es demasiado verdadero. Ya, está en tu teoría, si no me equivoco. Ya, está en la teoría por acá. A ver. Ya está. Básicamente el gas natural está hecho de metano. Ya, acá es básicamente de metano. Acá está. Ya. También tiene otras sustancias, pero en su mayor porcentaje es metano. La B. El carbón se origina a partir de restos vegetales. Mm,
No, sí, el carbón sí se utiliza, sí se origina a partir de restos vegetales, como animales, pero también vegetales, ¿ah? Lo que le llamamos el proceso de carbonificación. Carbonificación, acá ves, vegetales, plantitas, ¿ya? Eso sí es correcto, ¿ah? Ya va disminuyendo, ¿ah? Está entre la A y la D, ya. Son recursos energéticos no renovables. Eso, chicos, es discutible. En realidad, el petróleo, los combustibles fósiles, no son tan no renovables, ¿ah? ¿Sabes por qué? Hasta ahora, hasta ahora, siempre se encuentran más y más, ajá, la D, es la D. Pero ahorita te explico por qué. Hasta ahora se encuentran más y más pozos petroleros, solamente que es difícil de sacarlos. Mm, ya, pero como recurso ahí está, y con los años se va formando más. Es tan difícil de sacarlos, pero no te preocupes porque igual la tecnología está avanzando. Por ejemplo, antes se hablaba de solamente del cracking del petróleo, que incluso ahí te estaba nombrando, ¿no? El craqueo del petróleo. ¿Para qué sirve el cracking del petróleo? El cracking del petróleo ya no sirve para aumentar la producción, sino para mejorar la calidad. Para eso sirve el cracking del petróleo. Mejora la calidad, ¿ya? Mejora la calidad. ¿Sí? Acá. Aparte que producto del cracking del petróleo se obtiene gasolina, ¿no? Pero quizás todavía, como te comentaba hace rato, tengas dudas con respecto a la primera. Ya. Ahora lo que se habla, por ejemplo, es del fracking del petróleo. ¿Qué cosa es el fracking? Ese fracking del petróleo sí es un proceso de extracción. Pasa que cuando se extrae de los pozos, hacen así como grandes agujeros verticales, pero acá habían piedras, habría, digamos, cierto tipo de rocas donde el petróleo se colocaba así, en forma horizontal. Entonces, no se podía, obviamente, extraer, pues no tendrías que romper todo esto y era muy costoso, no era rentable. Pero con el avance de la tecnología que han hecho lo que es el fracking del petróleo, que es triturar digamos, estas rocas y poder extraerlo, pero de manera horizontal, ya no vertical, sino de manera horizontal. El fracking del petróleo. Ahora, esa es una. Otra también ha aparecido lo que son las arenas bituminosas. Las arenas bituminosas, que es una fuente también de petróleo, que ya lo está haciendo, me parece que Canadá, si no me equivoco. Está haciendo esto de las arenas bituminosas, donde hay o es una fuente de petróleo. Y con el tiempo, ya también se quiere, hay otras fuentes como el esquisto de petróleo, si mal no recuerdo. Este, y si mal no recuerdo es esquisto bituminoso, me parece. El esquisto bituminoso y los hidratos de metano son otras fuentes que todavía, o sea, se sabe que existe, pero todavía no es rentable sacar de ahí el petróleo. O sea, prácticamente tenemos petróleo para años, ¿ya? Para años. Siempre se siguen encontrando más y más y más petróleo, ¿ya? Lo malo es que es contaminante, ¿ya? Entonces no es tan no renovable que digamos. Bueno, la respuesta acá es la D. A ver, se denomina potabilización del agua el proceso para la obtención de agua para el consumo humano, según las normas de calidad promulgadas por las autoridades nacionales. Marca la alternativa correcta con respecto a las siguientes proposiciones. ¿Qué es el cribado? Ay, creo que te grité, ¿no? Discúlpame. ¿Qué es el cribado?
El cribado es una especie de filtro, pero un gran filtro, por así decirlo. ¿Ya? No sé si me dejó entender ahí. El cribado, el cribado es como te dije, es una especie de filtro. Ya cuando utilizan rejas para poder sacar los elementos de gran volumen, ese es el cribado. Esto es falso, no es químico, en realidad es físico. En la sedimentación se emplea sulfatos de hierro y de aluminio. No, en realidad no se utiliza sulfatos de hierro, eso es falso. Aluminio puede ser en el alumbre, pero no de hierro. Se emplea cloro u ozono solo en la etapa inicial del proceso de potabilización. Este, a ver, esto, ya, esto de acá, ozono solo a veces, solo a veces, ya, solo a veces, ya, casi no se utiliza ozono, es más cloro, ya, cloro. Y la última, la separación de partículas posterior al cribado, o sea, posterior a esto, eso sí, sedimentación. Claro, una vez que pasa todo esto, se sedimentan unas lagunas, ya, para que se pueda, digamos, sedimentar todas las arenas. Esa es la correcta, ¿ya? Esa es la correcta. Si fuera por ahí solamente cloro, ya, la C, la alternativa C, ahí sí sería correcto, pero el ozono, no. Y cuando digo a veces es bien a veces, ya. No es rentable. Y menos al inicio de. Se utiliza más cuando ya son aguas ya muy, ya están con un alto grado de contaminación. Lo cual es muy poco usual que se utilicen para fines, este, bueno, para fines de fuentes de agua directas para el ser humano, ¿no? ¿Ya? A ver, las 7. A ver, esa sí la pueden hacer. ¿Cuál sería la respuesta? No fallen acá. Y si fallan, ya fue. Me funde. Otro más. Mira, es su última clase, ¿ah? ¿Verdad? Ya se gradúa, ¿no? Y hoy nos vemos. Allí ya postuló, por cierto. Ya, a ver, vamos a ver. El incremento del efecto invernadero como causa principal del cambio climático es fundamentalmente producto de la actividad del hombre. Eliminación de residuos sólidos, no, eso no. A menos que te digan por quema, ¿no? Pero ni la quema hace que sea bueno. Pero no, eliminación de residuos sólidos no. El uso de clorofluorocarbonos, el CFC, chicos, el CFC no altera la capa de ozono, perdón, no altera o no afecta el efecto invernadero. Lo que hace el CFC es altera la capa de ozono, destruye la capa de ozono, ya destruye la capa de ozono el CFC.
¿no? Cada CFC se disocia y libera cloros, y esos cloros son los que disocian la capa de ozono. Son dos cosas distintas. Vertido del agua con altas temperaturas no, porque una cosa es el agua, otra cosa es la atmósfera. Es la D la respuesta. La excesiva deforestación amazónica. Claro, ¿sabes por qué? Es que este es el pulmón. Las plantas, ¿qué es lo que hacen? Atrapan el CO2 y lo convierten en oxígeno, que es lo que se debería hacer, ¿no? En vez de, digamos, de atraer, ¿no? ¿Qué dice? Ya, pero ahorita se reivindican, no te preocupes. Ya, lo bueno es que ya. Ya, siguiente. Así al toque. Respuesta. Lo que crean. Si no, corregimos, normal. ¿Te acuerdas qué cosa es contaminante primario? Son los que son los gases o sustancias que salen directo de las industrias. Ujú, muy bien, Alex, la D. Se acumulan en la troposfera, dice, los gases de óxido de azufre liberados en la atmósfera provienen de la naturaleza de las erupciones volcánicas. Ah, por cierto, me olvidaba. Estos gases pueden ser de manera natural, ¿ah? O sea, por si acaso, existe contaminación natural. Sí, de hecho, no vayas a pensar que la contaminación es netamente antropogénica, ¿ah? Ya, porque no es así. Ya no es netamente, también hay contaminación natural, pero lo que sucede es que esa contaminación, gracias al hombre, se ha visto aumentada, ¿no? ¿Ya? No, no, o sea, de manera natural sí hay, pero como te dije, ¿no? Ya el planeta Tierra sí puede sopesar eso, pero ahora somos tantos que ya, poquito a poquito estamos contaminando más y pues ya fue, ¿no? Entonces, ya nos hemos excedido o nos estamos excediendo. Entonces, ahí generamos más contaminación. Pero bueno, estos gases se acumulan en la troposfera, sí. Es más, se acumulan tanto que con otros gases, como por ejemplo el ozono u otros, va a formar luego el smog, ¿no? El smog. ¿El SO2 es considerado un contaminante primario? Sí. Contaminantes primarios, recuerda que eran aquellos contaminantes que salen directo, ¿no? De las industrias o de las fuentes contaminantes. Sobre todo las industrias o los autos, entre esas cosas. Son generadores de la lluvia ácida al reaccionar con el agua en las nubes, claro. En realidad, el SO se tiene, ¿no? SO2, luego se sigue oxidando y va a formar el SO3, y luego que forma el SO3 va a formar el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico generará lo que es la lluvia ácida. ¿Ya? La lluvia ácida, que es lo que ustedes vieron hace rato en el video, ¿no? Siguiente. A ver, esa. Profesora, ¿cuál es de manera? Ah, buena pregunta, Alex. Por ejemplo, los volcanes, Alex. El volcán. Los volcanes producen SOx, SO2 de manera natural. Ujú. Incluso, no sé si alguna vez les comenté que había un caso, en Chile. Chile tiene, volcanes, más que nosotros. Y erupcionó su volcán así bien feo. Y, contaminó todo eso con lluvia ácida. No se podía respirar, no se podía ir a esa zona, digamos, más que nada por la lluvia ácida. Y por ahí incluso leí digamos, en un documento, bueno, tú sabes, creo que alguna vez les he contado, que hay también científicos que buscan demostrar que todo lo que dice en la Biblia es cierto. Esos artículos son interesantones, porque te lo explican de una forma científica.
Y explican de pronto cómo la lluvia ácida, ¿se acuerdan que una de las plagas fue las llagas que te salen en la piel? Ya explican cómo, se produjo eso, el enrojecimiento del agua y todo eso con la lluvia ácida. ¿Ya? Bueno, ese es un alcance por ahí. Esa es la forma natural de contaminación del SOx. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ozono, ¿cómo se obtiene de manera natural el ozono? Con los rayos, tormentas, las descargas eléctricas, se obtiene ozono. Igual que el nitrógeno, también en las descargas eléctricas. Cuando también, ¿cómo contaminas de manera natural? Cuando tienes de repente fuentes de sal y ese exceso de sal también contamina no solamente el suelo, sino también las fuentes de agua, entre otras cosas. Ya, listo. A ver, la 9, respuesta. Genial, gracias. Ah, ya, estaban tomando vuelo. Ya, muy bien, Alex, la sé. A ver, ¿las moléculas de ozono absorben las radiaciones ultravioletas? Sí. Ese es el problema, por ejemplo, en el caso a ver, vamos a explicar esta partecita. Nosotros estamos acá en la troposfera y por ciertas reacciones fotoquímicas se obtiene el ozono, el O3. Y lo malo del O3 es que absorbe toda la radiación UV, lo cual es dañino porque uno va a acarrear a lo que nosotros le llamamos smog fotoquímico. Y esto, bueno, yo no les llegué a dar todo el video. Ah, sí, lo cambié, se me fue ahí, Teresita, sí tienes razón. Sí, sí tienes razón, pero yo lo cambié y quizás ahí se me escapó de cambiarlo con ustedes en su hojita. ¿Sí? Bueno, estabas comentándoles, su Teresita, estaba comentándoles del smog fotoquímico. Ah, pero qué bueno que tengas ahí la hojita. Eso es bueno, y ahí anotas todo lo que digo. Muy buena forma de estudiar. Bueno, le estaba comentando que el smog fotoquímico, pues, se forma gracias a ese ozono y el UV, ¿no? ¿Ya? Y eso es dañino, ¿por qué? Porque bueno, tienes más absorción de estos rayos que son malísimos. Estos son malísimos, chicos. Estos malo, malo, malo. Esto es lo que produce. Es más, por eso es que tanto ha aumentado la cantidad de personas con cáncer a la piel, por esto. En la troposfera, el ozono tiene efecto negativo en el hombre por su poder antioxidante, perdón. Sí, esto sí es correcto. Por eso es que el ozono, por ejemplo, cuando tú estás expuesto y sin protector solar, envejeces más. Así que chicos y chicas, si no quieren envejecer o sus mamás se quieren cuidar, así sea invierno, debes usar protector solar. Y la capa de ozono disminuye en la estratosfera, se disminuye en la estratosfera por el uso de freones, o sea, CFC. Verdadero. La 10. Sí, eso sí la puedes hacer. Vamos acá y acabamos todo. Sí se puede. Si no, en los últimos minutos corro. Vamos, chicos, vamos. La A. Ya. Otra respuesta por ahí.
Ya. No provoca envenenamiento sanguíneo durante la respiración. En realidad sí provoca. Esa es la razón por la cual, el monóxido de carbono es malo. Sí, muerte sin dolor. Lo que pasa es esto. Lo que pasa es esto, ¿no? Tú tienes la hemoglobina, una muerte feliz, sin dolor. Incluso, ¿has visto ese programa de, ¿cómo se llama esto? 1001 formas de morir, creo. Ya, esta es la 1001. ¿Has visto esas personas que se cierran en su carro y se colocan el tubo de escape, lo colocan en una manguera y lo colocan acá? Ya, eso, así. Sin dolor, escuchando su música y todo. No sientes dolor. ¿Por qué? Pasa que la hemoglobina es la sustancia que, pues, digamos, lleva el oxígeno o lleva el oxígeno por todo el torrente sanguíneo, pues, ¿no? Por todo el cuerpo. Pero la hemoglobina con el CO tiene una afinidad mucho mayor, ¿ah? Mucho, mucho, ni siquiera el doble, el triple, mucho mayor que con el oxígeno. Entonces, cuando ve mucha cantidad de oxígeno, la hemoglobina atrapa al CO2. Al CO2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando tienes mucha cantidad de CO2, perdón, cuando tienes mucha cantidad de CO, la hemoglobina lleva el CO en vez del O2. Y prácticamente pues tus células no están recibiendo oxígeno. Por eso es que ocurre ese envenenamiento, ¿no? Ya, y lleva lo que es la carboxihemoglobina. Ah, ya, entonces, esto sí es correcto. Produce cansancio y sueño esto sí es cierto, sí produce. Ya. Ah, o sea, te están diciendo la falsa, pues, ¿no? Esa no es, a eso me refiero. Ah, chicos, la respuesta es la D. No produce irritación, ¿ah? A las vías respiratorias. ¿Cuántas veces cuántas veces has ido al centro de Lima el centro de Lima o alguna ciudad que tiene bastante contaminación por este humo de carro? Tú respiras normal, tú no sientes ningún picazón, ardor en tu nariz. Si no, imagínate, a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, que es hora punta, tú estarías muriéndote con la nariz. A menos que, bueno, otra cosa es que seas alérgico, es qué sé yo, ¿no? Pero no se siente. ¿Sabes cómo lo sientes? Por el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza no tiene nada que ver con las vías respiratorias. El dolor de cabeza en realidad es porque tu hemoglobina está llevando monóxido de carbono. Entonces, tus células necesitan oxígeno. Como hay mayor cantidad de esto, bueno, produce todas estas consecuencias, ¿no? Envenenamiento, cansancio y todo lo demás, o dolor de cabeza. Y hasta hay una cantidad, si es que de repente por ahí algún día van a escuchar o van a leer en su examen de admisión, hay una nueva enfermedad, que es la enfermedad del edificio enfermo, el síndrome del edificio enfermo, así le dicen. El síndrome del edificio enfermo muchas veces es por monóxido de carbono, puesto que la ventilación de los edificios ahora ya a veces las personas encargadas no lo hacen pensando en la cantidad de personas que realmente va a haber en este edificio o digamos la ventilación, perdón, la ventilación no es la apropiada. Entonces, ¿qué hace? Como ese sistema de ventilación, y si tuviera calefacción, peor todavía, pues se satura, digamos, se taponea quizás y puede que ese sistema de ventilación lleve más que nada contaminantes, entre ellos el CO. Entonces, puede que todas las personas de este edificio tengan dolores de cabeza, malestares de otro tipo, que si tú vas al doctor te hacen pruebas y no saben de qué rayos es. ¿Cómo se da cuenta de que es por este síndrome del edificio enfermo? Porque no solamente tú estás enfermo, sino varios de tus vecinos. Y bueno, hubo incluso un caso en Europa, si no me equivoco,
Pues fue en España donde a las personas a los que hicieron este edificio los enjuiciaron y bueno, tuvieron que darle reparación. Bueno, allá las leyes son distintas, ¿no? Pero les tuvieron que dar reparación por los perjuicios, porque literal le pudo haber causado la muerte, ¿ya? Pero las consecuencias de hasta de una exposición de un buen tiempo puede incluso traerte consecuencias irreversibles, ¿ya? Bueno, vamos por la 11. A ver si la puede. Esta sí la pueden hacer. Eutrofización, porque esta también viene. Eso de la eutrofización es caserito en las pruebas, en los exámenes de admisión. Ya. Ay, ay, ay. Ya. A ver, vamos a ver. Dice, el exceso de nutrientes en las aguas de ríos y lagos contribuye al proceso de eutrofización. Ya. ¿Y qué me dicen la C, no? Solo sé que nada sé. Ah, ya. A ver, entonces produce una disminución del oxígeno disuelto en las aguas contaminadas y los detergentes para el producen Ya, sí está bien, sí está bien. El exceso de nutrientes en las aguas de ríos y lagos contribuyen al proceso de eutrofización. Produce una disminución de oxígeno disuelto en las aguas contaminadas. Ah, ya. ¿Por qué produce esa disminución de oxígeno? Porque al haber tanta cantidad de nutrientes, las plantas, bueno, se incrementan, sobre todo las algas, es los que más crecen, pero estas mueren, ¿no? Y cuando mueren, pues van a acabar, van a necesitar el exceso de oxígeno. Y al final ese exceso de oxígeno, pues va a ser un déficit y va a disminuir, ¿no? Y los detergentes polifosfatados producen este tipo de contaminación verdadera. Ajá, muy bien. Siguiente. A ver si la pueden hacer. Creo que sí, a ver. Correcta. Ideas. Ya, parece que todas fueran verdad, ¿no?
Ah, ya, te diste cuenta. Sí, la D. Ujú, claro, la D. Ya. No, en realidad es la D, por esto. Elimina efluentes con alta temperatura en los lagos porque disminuye el oxígeno disuelto. Es la D. ¿Cómo te quieren colocar trampitas, no? Mira, pareciera así, si es que tú lees así a lo loco, pareciera que todos fueran verdad, ¿no? Pero ahí la falsa es la D, ¿no? Porque en realidad disminuye. A ver, te explico por qué. Pasa que en realidad eso lo aprendimos en gases. Cuando la temperatura aumenta, los solutos gaseosos, ya los solutos gaseosos se van, disminuye, o sea, la solubilidad de los gases, solubilidad de los gases disminuye. Esto debido a que los gases, pues al haber más temperatura, hay mayor entropía y ¡frum! Se van, ¿no? Se van de ahí, se dispersan más rápido. Por eso es que disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. ¿Ya? Esa es la razón. Listo. La 13, sumar. Ya, a ver. Puro floro nomás, creo es la 13. Ya, yo lo voy a hacer, ¿ya? Ya, en febrero del 97, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, solicitó se convocase a un comité intergubernamental de negociación por el mandato de elaborar un convenio internacional para los contaminantes orgánicos persistentes, las COPs. Tal es el caso del compuesto conocido como DDT. ¿Sabes que cuando el DDT empezó, por los años 40, fue magia? Fue aclamado, aplaudido y elogiado en esa época. ¿Por qué? Porque realmente era un problema. Si es que tú de repente tienes jardín, ¿ya? Y si tienes un pedacito de jardín, los animales, los insectos realmente son un problema, ¿no? Y a veces te llega porque dices, ay, un, un insectito tan chiquitito, ¿cómo puede, digamos, convertirse en un problemón? Pero eso alucina en personas o en, digamos, sí, en el rubro de la agricultura, ¿no? Donde literal dependen de eso. Entonces, por eso es que el DDT fue una gran solución y todo el mundo le echaba DDT. El problema fue muchos años después, donde se veían los perjuicios del DDT, pero ya después de muchos estudios y ya después de haber hecho daño, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces dice acá, el cual el tiempo de vida media, su descomposición, aproximadamente es de 10 años. Usado por muchos países como plaguicida, se demostró que puede contaminar a través de su almacenamiento en las cadenas alimenticias. Se han celebrado desde entonces 5 comités intergubernamentales, o sea, las COPs de negociación. Como resultado de esas sesiones se logró acordar el convenio que se firmó oficialmente en el 2001 en Estocolmo. Bueno, y también el último tratado es el de París, ¿no? En el 2015, que ya ahí se firma, o bueno, todo el mundo quiere de alguna u otra manera unirse a lo que es la remediación, ¿no? La remediación en cuanto a evitar contaminar más, evitar el uso de combustibles fósiles y renovarse en cuanto a la energía. Ya que eso les voy a comentar después porque probablemente yo creo que también podrían preguntarte de eso. Entonces dice, los COP son compuestos que se componen lentamente, digamos, lentamente en el tiempo. Justo está acá, ¿no? Acá. ¿El DDT es un compuesto orgánico considerado contaminante? Sí, justo también está acá. Esas preguntas de ahora que te dan todo ahí.
¿Y el DDT puede contaminar al ser humano a través de la cadena trófica? Sí. Pasa que muchos alimentos contenían todavía DDT. Hay un libro que sacó Michelle Carson, si no me equivoco, es la autora. Algo de Carson, no me acuerdo si el nombre era Michelle. Que era la primavera silenciosa, donde habla justo acerca de todo esto. Y hasta ahora todavía se hablan de los perjuicios acerca del DDT. Ahora, esta es una de tantas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la guerra mundial, ya, en la primera guerra, en las guerras mundiales, en la segunda me parece, en la primera, sí, en la segunda de eso, utilizaron lo que es bueno, no era un plaguicida, ya, era en realidad, era una sustancia que borraba o digamos, la maleza, todas las plantas, cuando le echabas era de color naranja. Cuando lo echabas, todo lo secaba, digamos, todo lo mataba. Sí, en la Segunda Guerra, sí, ya me acordé. Sí, fue en la Segunda Guerra. Entonces, todo esto lo mataba. Con el tiempo, se descubrió, incluso en Perú lo estuvieron usando un tiempo para destruir los cultivos de coca. Pero con el tiempo se descubrió, con el tiempo, ¿ah? Años, se descubrió que esto producía tumores, malformaciones. Y muchas de las personas, pues, que eran, digamos, también rociadas con esto, de pronto llegaban a estas zonas donde ya había este producto químico, ya tenía consecuencias graves luego, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creamos sustancias y después, ¿no? Tenemos las consecuencias. Así será de repente hubo hace tiempo todo un debate, ¿no? Con respecto a los transgénicos, si son buenos o no son buenos. Bueno, con el tiempo se verá y con las consecuencias, ¿no? Bueno, marca la alternativa que contenga las sustancias o mezclas que contaminan al aire, al agua y al suelo respectivamente. ¿Cuál sería esa alternativa? Ya, yo te doy la respuesta mejor, porque acá puede ser muy ambiguo. A ver, el aire por ácido sulfúrico, directamente no, en realidad es el SOx o los SOs, ¿ya? El cloro no es contaminante, por lo menos directo no se le considera contaminante. Otra cosa es el CFC, ¿ah? Este sí, el SOx al aire, pero al ozono, al agua, no. La respuesta es la de los NOx, el DDT. En realidad el DDT no solamente contamina el agua, sino también el suelo. Y el derrame de mercurio también el suelo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ese problema se tiene en la selva, ¿no? Pues se está haciendo esto de la minería ilegal. Peligroso, por cierto. ¿Ya? Ay, ay, ay. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Me estaba pasando ya. ¿Eso es pregunta o dices yo o no? ¿Eso significa que tienes preguntas o que no tienes preguntas? Teresita, ¿eso es pregunta o no? Ya. Ah, el mercurio, ¿cómo afecta? Uy, ay, ay. Has dado. Tú me preguntas y yo tengo mucho que decir, solamente trato de ser escueta. A ver, pequeño, el mercurio es un problemón, no solamente para el suelo, sino para el agua.
A ver, con el solo hecho de que esté en el suelo, de todas maneras va a tener que llegar al agua. Pero supongamos ya que se encuentra en el suelo. Las plantas lo absorben. Y en la cadena trófica nosotros también lo vamos a obtener. Y el mercurio de por sí es contaminante, más que contaminante es tóxico para nosotros. Ya, súper, súper tóxico. Una concentración baja de mercurio en tu cuerpo, ya vas a tener muchas consecuencias. Por ejemplo, vas a tener problemas de ingestión, para inhalar, y eso no es lo más grave. Lo peor son los trastornos neurológicos que tú vas a tener. Vas a tener temblores, insomnio, pérdida de memoria. ¿Qué más? Tus músculos no te van a responder. Y eso es entre los más leves. Los peores podrías tener incluso disfunciones motoras. Entonces, eso sería lo peor. Ya, esto estamos hablando de alta contaminación por el mercurio. Ahora, lo más leve, como te dije, ¿no? Podrías tener erupciones a la piel, ya, o incluso, ¿no? Cambios de humor. Ahora tampoco no culpes, ¿no, profe? Yo creo que estoy contaminada de mercurio por eso, no. Pero literal, ¿ah? Como te dije, los peores problemas va a ser los problemas neurológicos. Ese es el problema con el mercurio. Y bueno, y su alta capacidad de absorción. En el suelo las plantas, pero en el agua, por ejemplo, los peces. Los peces también lo absorben. Ese es el problema, por ejemplo, que se tiene en la selva. En la selva, para poder, digamos, para poder sacar el oro, se saca con mercurio, ¿ya? Sí, exacto, Teresita. Se saca mercurio, con mercurio. Y ese mercurio se coloca en el suelo, en la tierra, y también tienes que dragar toda la tierra, o sea, quitar la tierra, hacer unos grandes huecos. ¿Por qué? Porque en la selva el oro se encuentra a 8 o 10 metros. Entonces todo esto lo dragas. Haces como unos pozos y de acá le echas agua. Entonces el mercurio queda acá y de alguna u otra manera esta agua llega nuevamente al río. ¿Y quiénes lo consumen? Los peces. Y los peces, no es que se quede allí, los peces también los vamos a consumir. Entonces, queda a lo largo de toda la cadena trófica y nuevamente llega hacia el hombre. Por eso es que he allí las consecuencias. Y bueno, de por sí en el suelo también evitaría pues que las plantas tengan su desarrollo normal. En realidad cualquier metal pesado, cualquier metal, Alex, y en general chicos, cualquier metal, plomo, níquel, todos esos metales pesados, incluido mercurio, no permiten el crecimiento de las plantas. Asu. Bueno, por lo menos sigues viva. Bueno, es un poquito, pero ten cuidado, es muy tóxico, muy, muy tóxico, peligrosísimo, peligrosísimo, ¿ya? Peligrosísimo. Listo, pequeños. ¿Alguna pregunta más? Sí, discúlpame, a veces me preguntas cosas y me quiero hablar más y me puedo salir de la raya. Sí, es peligroso, este, muy peligroso con respecto al mercurio. Si tú indagas un poquito más, en general, chicos, en la selva, muchos niños sobre todo, el problema ahorita está con los niños, que tienen un alto grado de contaminación y los niños ya están viendo problemas, ya están teniendo problemas de concentración, tics nerviosos, entre otras cosas. Indaguen, busquen y van a ver que lo que comento es cierto. En la selva se está viendo sobre todo este tipo de contaminación. Pero bueno, ahí no se puede hacer nada porque es tierra de nadie por ahora. Bueno, ese es otro cuento. Vamos por la 15. Dice, el cambio climático mundial es principalmente producto de la actividad industrial del ser humano debido al incremento de los gases invernadero. Indique la alternativa correcta que contenga las actividades que contribuyen exclusivamente al efecto invernadero. Emisiones gaseosas del parque automotor y uso de plaguicidas. A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? Eh, Te dicen la alternativa que contenga las actividades que contribuyen al efecto invernadero. Emisiones gaseosas, uy, ese es el primer lugar.
primer puesto. Uso de plaguicidas organoclorados, o sea, claro, también. El uso, ¿esto por qué? Porque esto de manera indirecta, ¿no? Porque destruyen también la capa de ozono y hace que también no esté más, digamos, más viable a esto del cambio climático y el efecto invernadero, por cierto. El uso de refrigerantes a base de freón y el smog fotoquímico, no, sí, no, 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 esto no, este no, porque es específicamente el efecto invernadero, esto tampoco, ah, no, sí es efecto invernadero, vertido de aguas, no, deforestación, este pues, ¿no? Este, hace rato no lo vi. Ya, deforestación de los bosques y uso excesivo de combustibles a partir del petróleo. Ese es el principal o los principales contribuyentes al efecto invernadero. Esto estaba bonito, pero acá la malogró. El uso de plaguicidas de organoclorados. Ya es la de la respuesta. Sigo. 16. Marque la secuencia correcta. La mena contiene mineral valioso, a la caliza y el cuarzo. Ah, ya. Debe decir cómo, ¿no? Como la caliza. Debe ser como la caliza y el cuarzo. Ya. Pasa esto, chicos. Cuarzo no es considerado metálico, por si acaso. ¿Ya? No es considerado metálico. Entonces, ahí no podríamos hablar de mena en sí. ¿La calcopirita y la esfalerita son los componentes de la ganga? No, en realidad la ganga es lo que no sirve. Y la calcopirita y la esfalerita sí sirve. Ya es lo que no sirve. Entonces, eso también sería falso. Se estima la presencia de 7.5 por 10 a la 11 kilogramos de reservas mineras. Sí, eso es cierto. Más o menos esa es la reserva de las reservas mineras que nosotros tenemos. Bueno, entre más y menos, ¿no? Se dice que en los próximos años la cantidad esta va a disminuir bastante y que probablemente las fuentes, nosotros vamos a tener un gran auge. ¿Y esto debido a qué? Y antes de que acabe la clase. Yo te comenté, y eso es muy probable de que por ahí ya sean las nuevas preguntas, que de acá a unos años se quiere hacer esto, ¿no? Para el 2050, ya, para el 2050 se quiere bajar en mucho lo que es las emisiones y el uso, emisiones de CO2, y con ello el uso de combustibles fósiles. Pero la verdad es que es posible esto, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y que yo te dije hace rato que petróleo hay bastante, años, y se sigue encontrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Las energías renovables. Este es el planteamiento, energías renovables. Pero para el uso de energías renovables, por ejemplo, entre uno de ellos se plantea el uso del hidrógeno, que es algo nuevo que de repente podrían preguntarte. El hidrógeno, hay cuatro tipos de hidrógeno, si es que no lo sabías. Hay el hidrógeno azul, bueno, el gris, el azul, el verde y el turquesa. No es porque el hidrógeno sea de esos colores, en realidad son, digamos, son colores que se le han puesto para poder, digamos, diferenciar el origen. Por ejemplo, el gris es el que nosotros producimos, el que produce contaminación. El azul es el descarboxilado. Y el verde es el que se va a producir del agua, pero por electrólisis. Y este es al cual se apunta. Pero o sea, para poder hacer electrólisis necesitas energía. Y para ello se está buscando que sea energía renovable. Básicamente dos, la eólica
y la solar. ¿Ya? Siempre y cuando, lo bueno de este hidrógeno es que se puede almacenar energía, entonces podrías utilizar solar en el día y el hidrógeno en la noche, pero eso va a depender de la tecnología que se anote, pues, ¿no? Uno es eso y otro es esto, que con el tiempo también se quiere hacer productos, ya, digamos, artefactos que sean, digamos, más eficientes. Y estos productos eficientes o estos artefactos eficientes van a necesitar de que básicamente metales. Y es ahí donde nosotros entramos. Entonces, y más aún con este tema del COVID, que estamos todavía en recesión económica y las grandes industrias pues todavía no están, digamos, produciendo como antes. Entonces se cree que luego, pasado digamos, esto del COVID, la producción de estos materiales, estos artefactos más eficientes necesite mucha cantidad de metales y es ahí donde nosotros entremos, ¿no? Por lo menos los países latinoamericanos, pues, digamos, entran a tallar, ¿no? Ah, que es poco probable que se llegue a eso. Bueno, la verdad es que sí. Tenía un profesor que nos decía, ¿cuál es la mejor solución? Que muchos mueran, así nos decía. Es que tenemos digamos, estamos con mucha cantidad de población. Hay una, nos hemos sobregirado, ¿ya? Ese es el problema. Pero bueno, acá, sigamos. La 17. La respuesta dice, los minerales preciosos como el oro y la plata presentan procesos metalúrgicos similares. Al respecto, se presentan dos procesos comunes a nivel de minería de estos metales. Ya. Cuando veas esto, por si acaso, es la cianuración, ya CN, cianuración. Si hay algo característico, cianuración. Si hay algo característico en esto, es la cianuración. Dice, ya, el proceso 1 representa el método de amalgamación. Claro, porque cuando hablamos de mercurio se le llama amalgamación. Amalgamación es una mezcla que se da con mercurio y otros metales, en el cual se puede obtener una mezcla, digamos, más soluble. ¿Ya? La amalgamación, por ejemplo, ocurre también antes se utilizaba en lo que era los dientecitos para hacer las curaciones. Pero bueno, a eso se le llama amalgamación. Esto, sería, ay, a ver, hasta ahí estaría bien, ¿no? ¿Sí? En A dice el proceso se representa el método de amalgamación. Mm, ¿Ya? Chicos, entonces esa sería la respuesta, pues, ¿no? ¿Ya? Sigamos. Los demás sí son falsos. Digo, ¿nos queda tiempo? Un ratito, a ver. ¿Qué hora es? Ah, sí, 5 minutos. Ya. A ver, la 18 dice, el petróleo, el carbón y el gas natural son recursos naturales energéticos, todos ellos de origen orgánico que se formaron millones de años atrás. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos desde metano, fase gaseosa hasta asfaltitas. Claro, esto sí es correcto. El carbón que tiene mayor poder calorífico y el más antiguo en su formación geológica es la antracita, sí, es el más viejito. Y la composición del gas natural alcanza en promedio sí, alto porcentaje de metano, 98% prácticamente. La 19, el índice de octano indica la capacidad detonante, es antidetonante. Acá es antidetonante, esto no es correcto. El 2,2,4 trimetil pentano tiene octanaje cero. No, en realidad su octanaje es grande. Por eso es que se utiliza como antidetonantes. Esto es falso. El metilterbutil-éter es un aditivo antidetonante de este sí es correcto.
El cracking del petróleo sirve para aumentar la producción, ya, sí, y los plásticos, fibras sintéticas, entre otros, son productos de la petroquímica, sí. Sería 3, 4 y 5. Listo, chicos. Igual yo les voy a dejar las claves de lo demás, ¿ya? Y solamente voy a aprovechar este último tiempo para, bueno,